Londres, a principios de los 900, era el epicentro del mundo. Y para un joven florentino como Guccio Gucci, trabajar en el prestigioso Savoy Hotel era una ventana a un universo de lujo inaudito. No era un mero empleado, era un observador meticuloso, un estudiante silencioso de las costumbres, los materiales y la psicología de la élite. Cada pieza de equipaje, cada bolso de mano, le hablaba de un estándar de calidad y distinción que aún no existía en su Florencia natal. Mientras sus compañeros fantaseaban con ascensos menores o una vida más sencilla, Guccio estaba tejiendo un sueño mucho más grande. Comprendía que el verdadero lujo no era solo el objeto, sino la historia que contaba, la artesanía que lo sostenía y el estatus que confería. El lujo era un lenguaje, y él estaba aprendiendo su gramática. Los años pasaron. Las lecciones de Londres se grabaron a fuego en el alma de Guccio. Regresó a Florencia, no con las manos vacías, sino con una visión clara y la convicción de que podía traducir el glamour que había presenciado en el Savoy en algo tangible, algo intrínsecamente italiano. En 1921, Guccio Gucci, un hombre hecho a sí mismo, abrió las puertas de su primera tienda. En el número 7 de Via della Vigna Nuova, nació la dita Guccio Gucci. No era solo una tienda, era un manifiesto. Guccio se propuso crear artículos de cuero que no solo sirvieran a un propósito funcional, sino que también comunicaran una historia de lujo discreta y una artesanía insuperable, inspirada en la tradición ecuestre de la aristocracia inglesa, la misma que había observado con tanta fascinación. Los años 25 vieron cómo la reputación de Guccio crecía. Su meticulosidad, su insistencia en los mejores cueros y la artesanía más fina, comenzaron a atraer a una clientela exigente. Los aristócratas florentinos y los viajeros adinerados que visitaban la Toscana buscaban sus productos, reconociendo en ellos la misma calidad que habían admirado en los grandes almacenes de Londres o París. Guccio era un patriarca en el sentido más tradicional, pero también un visionario. Veía el potencial de su apellido más allá de Florencia, y sabía que sus hijos serían clave. Aldo, con su innato sentido comercial, ya mostraba una audacia que a veces chocaba con la prudencia de su padre, pero era innegable su fervor por el crecimiento. Los tiempos difíciles golpearon a Italia. Las sanciones de la Sociedad de Naciones contra el régimen de Mussolini hicieron que las importaciones de cuero se volvieran casi imposibles. Los proveedores escaseaban, los costos se disparaban. Lo que para otros era una ruina, para Guccio se convirtió en un desafío. Era un momento para la inventiva, para la tradición del arrangiarse italiano, el arte de arreglarlas. De la necesidad nació la innovación. Guccio y su equipo empezaron a experimentar con materiales no convencionales. El cáñamo se usó para el cuerpo de los bolsos, pero la verdadera joya de la corona, el ingenio que definiría una era, fue el uso del bambú. Calentado y curvado con maestría, se transformó en un asa distintiva, elegante y sorprendentemente duradera. Así nació el icónico bolso bambú. El bolso bambú no fue solo un producto exitoso, fue una declaración. Demostramos que la escasez no podía sofocar la creatividad italiana. Se convirtió en un símbolo de ingenio y elegancia, un objeto de deseo instantáneo entre la clientela más sofisticada del mundo. La casa Gucci había superado su primera gran crisis, transformando la adversidad en un triunfo de diseño. La Segunda Guerra Mundial arrasó Italia, dejando un rastro de destrucción y desesperación. Para la familia Gucci, como para millones de italianos, la supervivencia se convirtió en el único objetivo. La empresa familiar se vio forzada a un hiato, pero la ambición de Aldo y la visión de Guccio nunca se apagaron. Sabían que el fin de la guerra traería consigo una nueva era, y querían que Gucci estuviera a la vanguardia. Con el fin de la guerra, Italia se levantó de sus cenizas. Y con ella, la casa Gucci. Aldo, el más dinámico de los hermanos, empujó la visión de su padre hacia adelante. En 1947,
abrió una tienda en la prestigiosa Vía Condotti de Roma, un símbolo de resurgimiento y una audaz declaración al mundo: Gucci había llegado para quedarse. La tienda de Roma fue un éxito rotundo. Las estrellas de Hollywood que llegaron a la Dolce Vita se enamoraron del estilo inconfundible de Gucci. El bolso bambú se convirtió en un objeto de culto. Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Ingrid Bergman, el apellido Gucci se asocia inextricablemente con el glamour de la posguerra. La doble G empezaba a grabarse no solo en el cuero, sino en la conciencia global. La visión de Aldo no tenía límites. No solo quería conquistar Italia, quería conquistar el mundo. Su objetivo, América. Un continente de oportunidades ilimitadas, donde el lujo europeo era sinónimo de sofisticación. Pero la ambición de Aldo, aunque admirable, a veces eclipsaba la prudencia de Guccio, quien, a sus 70 años, empezaba a sentir el cansancio de una vida dedicada al trabajo. Los hermanos Gucci aprendieron el viaje transatlántico. Nueva York los esperados, una ciudad vibrante y sentada de nuevas tendencias. Era el paso más audaz de la familia hasta la fecha, una apuesta colosal que determinaría el verdadero alcance de su legado. En 1953, Gucci abrió su primera tienda en Nueva York, en la prestigiosa Quinta Avenida. Fue un éxito instantáneo. El estilo italiano, la artesanía impecable y el glamour discreto de Gucci resuenan profundamente con el público estadounidense. El sueño de Guccio, que comenzó en un hotel de Londres, había cruzado el océano y se había arraigado en el corazón de América. Pero mientras el imperio de Gucci se expandía por el mundo, su fundador, Guccio Gucci, se acercaba al final de su propio viaje. Había construido un legado desde la nada, había forjado un nombre que resonaría con lujo y estilo por décadas. Vio su sueño florecer, vio a sus hijos llevar su visión a nuevas alturas. En 1953, con su imperio en plena expansión global, Guccio Gucci exhaló su último aliento. Dejó un nombre, una marca y el peso de un legado colosal sobre los hombros de sus hijos. Un legado que, aunque construido sobre cimientos sólidos de artesanía y visión, pronto se vería sometido a las tensiones de la ambición, la envidia y el deseo de control. La era del fundador había terminado. La era de los hijos, con sus promesas y sus peligros internos, apenas comenzaba. Con Guccio desaparecido, Aldo tomó las riendas con una determinación implacable. Para él, el crecimiento no era una opción, sino un imperativo. Nueva York era solo el principio. Su visión era global, su ambición insaciable. Quería que cada rincón del mundo conociera el nombre Gucci. Mientras Aldo miraba hacia el horizonte, Rodolfo se concentraba en el corazón de la casa, el diseño y la estética. Después de un breve coqueteo con el cine bajo el nombre de Mauricio de Ancora, había regresado al negocio familiar, trayendo consigo una sensibilidad artística. Para Rodolfo, la calidad y la elegancia eran primordiales, no la mera cantidad. Y luego estaba Vasco, el silencioso arquitecto de la producción. Mientras Aldo expandía y Rodolfo diseñaba, Vasco aseguraba que la excelencia artesanal de Guccio continuaría en cada puntada, en cada detalle. Él era el ancla, el custodio del legado tangible de la casa. Hugo, el medio hermano, también jugaba un papel, pero su influencia era menor, relegada a la administración. Los primeros años después de la muerte de Guccio fueron un delicado equilibrio. Aldo quería el control total, Rodolfo quería preservar la herencia artística y Vasco, el espíritu de la producción. Las discusiones sobre la dirección y el reparto de las se volvieron cada vez más acaloradas, sentando las bases de una profunda división. A pesar de las crecientes tensiones internas, el nombre Gucci seguía brillando en el escenario mundial. En 1961, la casa Gucci creó el icónico bolso Jackie, nombrado así por la elegante primera dama Jacqueline Kennedy. Este diseño, con su distintivo cierre de pistón, consolidó la reputación de Gucci como proveedor de la realeza y la alta sociedad.
Los años 60 fueron la época dorada de Gucci. Sus diseños adornaban los brazos y los hombros de las estrellas de cine más grandes del mundo y de las figuras políticas más influyentes. Gucci no solo vende bolsos, vendía un estilo de vida, un pedazo de ese codiciado sueño italiano. La casa florentina se había convertido en un sinónimo global de elegancia. Aldo, con su astucia comercial inigualable, siguió impulsando la expansión global. Abrió tiendas en Tokio, Hong Kong y Seúl, consolidando la presencia de Gucci en mercados emergentes. Para 1970, Gucci era una fuerza imparable, una potencia global. A medida que la empresa crecía, también lo hacían los conflictos. La visión de Aldo de licenciar el nombre Gucci para una plétora de productos, desde perfumes hasta encendedores, chocaba violentamente con la postura purista de Rodolfo, quien veía en esta estrategia una vulgarización de la marca. La brecha entre los hermanos se ampliaba, y sus hijos empezaban a tomar partido. El peso de la mediación entre sus hermanos, sumado a la creciente carga de la producción, pasó factura a Vasco. Él, el más silencioso y conciliador de los tres, fue el primero en ceder. Su salud comenzó a deteriorarse, y la presión del negocio familiar se volvió insostenible. En 1974, Vasco Gucci falleció. Con su muerte, el último puente de unión entre Aldo y Rodolfo se derrumbó. La empresa, ya sin su mediador, se convirtió en un campo de batalla. La herencia de Guccio, destinada a ser un faro de unidad familiar, se transformó en la manzana de la discordia. Los 70 trajeron la descentralización de la marca. Aldo y sus hijos controlaban la expansión y las licencias en Estados Unidos e internacionalmente, mientras Rodolfo supervisaba las operaciones europeas, cada vez más en desacuerdo con las decisiones del otro bando. La confianza se había evaporado. Paolo Gucci, el hijo de Aldo, se convirtió en un factor clave en la creciente discordia. Impulsivo y con una visión a menudo cuestionable, Paolo creía que sabía lo que la marca necesitaba, incluso si eso significaba desafiar directamente a su padre y a su tío. Su ambición era tan grande como la de Aldo, pero cuidado de la astucia y la paciencia necesaria. En 1981, Paolo lanzó su propia línea, Gucci Plus, sin la aprobación del resto de la familia. Fue una traición directa, un acto de rebelión que encendió la llama de la guerra abierta. El nombre Gucci, antes un símbolo de unión, ahora se desgarraba por dentro. En respuesta a las acciones de Paolo, la familia, liderada por Rodolfo y su hijo Mauricio, emprendió acciones legales. Se emitieron órdenes de cese y desistimiento. Los hermanos, que alguna vez compartieron un sueño, ahora se enfrentaban en los tribunales, con el futuro de su legado colgando de un hilo. La guerra de los Gucci no era solo una disputa comercial, era una tragedia familiar, un reflejo de cómo la ambición desmedida y la falta de comunicación pueden devorar hasta los lazos de sangre más fuertes. La marca, que Guccio había construido con amor y esmero, estaba a punto de convertirse en un campo de batalla para sus herederos. El año 1983 fue crucial. Rodolfo Gucci, consciente de su propia mortalidad y de la necesidad de un sucesor para enfrentarse a Aldo y su facción, puso todas sus esperanzas en su hijo Mauricio. Le transfirió su paquete de acciones, convirtiendo a Mauricio en el mayor accionista de la compañía, un movimiento que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en la casa Gucci. Y así, en 1983, Rodolfo Gucci se unió a su hermano Vasco en el descanso eterno. Pero a diferencia de la muerte de Vasco, esta partida no dejó un vacío, sino un nuevo heredero con una misión. Mauricio Gucci, ahora el principal accionista, estaba decidido a restaurar el brillo de la marca y librar la batalla final contra su tío Aldo y sus primos. Lo que Guccio había construido con unidad, sus hijos lo habían desmembrado con discordia. Ahora, la tercera generación se alzaba, con la promesa de una nueva era, o de una destrucción aún mayor.
Tras la muerte de Rodolfo en 1983, Mauricio se convirtió en el mayor accionista, consolidando el 50% de la empresa. Su primera misión, recuperar el control total de la compañía y despojar a Aldo y sus hijos de sus respectivas participaciones y licencias. Fue una declaración de guerra inequívoca. El camino de Mauricio para consolidar el poder fue un campo de minas legal. Aldo, el zorro viejo, había construido una maraña de subsidiarias y acuerdos de licencia que hacían casi imposible para Mauricio tomar el control absoluto sin una batalla prolongada y costosa. La guerra familiar se libraba ahora en los tribunales internacionales, con un coste emocional y financiero devastador. Patricia Reggiani, la esposa de Mauricio, fue una figura central en su vida. De orígenes más humildes, Patricia se había adaptado rápidamente al mundo de la alta sociedad y el lujo, y siempre había sido una ferviente defensora de Mauricio, animándolo a luchar por lo que creía que le pertenecían. Su influencia sobre él era innegable. La guerra se intensificó. En 1986, Aldo Gucci fue arrestado en Nueva York, acusado de evasión fiscal. Fue un golpe devastador para el octogenario patriarca, un hecho que muchos atribuyeron a la implacable persecución legal orquestada por Mauricio y sus abogados. La imagen pública de la familia se resquebrajaba aún más. Aldo, el hombre que había expandido Gucci por todo el mundo, terminó pasando un año en una prisión federal en Estados Unidos. Fue una caída en desgracia pública y dolorosa, que marcó el fin de su dominio sobre la facción estadounidense de la empresa. La victoria de Mauricio parecía absoluta, pero la victoria tenía un precio. Finalmente, en 1988, Mauricio logró su objetivo. Compró las acciones restantes de sus parientes, incluyendo las de Aldo y sus hijos, con la ayuda de la sociedad de inversión Investcorp. Mauricio Gucci era ahora el presidente y director ejecutivo de la casa Gucci, el único dueño, el rey de su propio reino. La empresa era suya, pero la herida familiar era profunda y quizás incurable. Con el control total, Mauricio se propuso llevar a Gucci de vuelta a su esencia. Eliminó las licencias de productos de baja calidad, cerró tiendas no rentables y se centró en la marroquinería de lujo y la moda de alta gama. Su visión era clara: purificar la marca, restaurar su prestigio perdido por las expansiones indiscriminadas de Aldo. El problema era que Mauricio, a pesar de su visión y su impecable gusto, no era un hombre de negocios pragmático como su tío. Era un soñador, un purista, un artista en el corazón, pero el mundo de la moda es un negocio despiadado, y sus finanzas personales y las de la empresa empezaron a entrelazarse de manera peligrosa. La presión sobre Mauricio era inmensa. Y el estrés comenzó a fracturar su matrimonio. Patricia, acostumbrada a una vida de opulencia y atención, se sentía cada vez más abandonada por un Mauricio consumido por la lucha y la gestión de la empresa. La brecha entre ellos crecía inexorablemente. En 1992, llegó la inevitable ruptura. Mauricio y Patricia se separaron legalmente, un divorcio que se prolongaría durante años y sería tan acrimonioso como la guerra contra su tío. Otro pilar de su vida se derrumbaba, dejando a Mauricio más aislado que nunca. A pesar de sus buenas intenciones, la gestión de Mauricio no estaba dando los frutos esperados. Las pérdidas se acumulan, los costos de su visión y los gastos legales se disparan. Los inversores de Investcorp, que habían financiado su toma de control, empezaron a perder la paciencia. La presión financiera era insoportable. El sueño de Mauricio de restaurar la gloria de Gucci se desvanecería. Había luchado contra su familia, había sacrificado su matrimonio, había gastado una fortuna personal y empresarial, pero la compañía seguía en números rojos. Se sintió traicionado, agotado y sin salida. En 1994, la ineludible verdad se impuso. Agotado y financieramente quebrado, Mauricio Gucci se vio obligado a vender su participación restante a Investcorp por una suma considerable,
pero insuficiente para compensar sus enormes deudas. El control de la casa Gucci, después de 73 años, dejaba de estar en manos de la familia fundadora. Había ganado la guerra familiar, solo para perder la compañía que tanto amaba. Gucci ya no le pertenece. Era un hombre sin reino, un rey desterrado de su propio castillo. Había sacrificado todo por un sueño, y el precio había sido devastador. 27 de marzo de 1995. Una mañana fría en Milán. Mauricio Gucci, despojado de su imperio pero con la dignidad intacta, se dirigió a su oficina. Había un nuevo amor en su vida, Paola Franchi, y la promesa de un nuevo comienzo personal. Creía que lo peor había pasado. Pero en el mundo de Gucci, los viejos fantasmas no descansaban fácilmente. Y la amargura, el resentimiento y las decisiones tomadas en el fragor de la batalla, a veces cobran un precio que nadie puede prever. Un precio final. La noticia de la muerte de Mauricio Gucci conmocionó a Italia y al mundo. El último heredero masculino de la dinastía Gucci había sido asesinado a sangre fría, a plena luz del día. La pregunta en boca de todos era la misma: ¿quién querría muerto a Mauricio Gucci? Las miradas de la policía y de la prensa no tardaron en dirigirse hacia su ex esposa, Patricia Reggiani. Su divorcio había sido largo y amargo, salpicado de disputa y deseos de venganza por parte de Patricia, quien no aceptaba haber sido abandonada ni el estilo de vida que le había sido arrebatado. Durante casi 2 años, el asesinato de Mauricio Gucci siguió siendo un misterio. Patricia Reggiani vivió una vida de ostentación, convencida de que su papel como la dama Gucci la hacía intocable. Pero la policía, metódica, siguió su rastro, buscando las piezas de un rompecabezas oscuro y complejo. Libre de la carga de la familia fundadora, Investcorp estaba decidido a relanzar Gucci. Apostaron por 2 figuras clave, Domenico De Sole, el pragmático CEO, y Tom Ford, el joven y carismático diseñador estadounidense, que ya había sido director creativo de la línea de ropa masculina. Era una combinación inusual, el estratega frío y el visionario ardiente. Tom Ford entendió el espíritu de la época. Desechó la estética sobria y purista de Mauricio y abrazó una sensualidad descarada, una opulencia audaz y una sexualidad sin complejos. Su primera colección para mujer fue una explosión de terciopelo, seda, satén y tacones de aguja. Fue una ruptura con el pasado, una declaración que gritaba confianza y modernidad. Mientras Gucci se reinventaba en las pasarelas, la verdad sobre el asesinato de Mauricio finalmente salió a la luz. En 1997, Patricia Reggiani fue arrestada. La investigación reveló que, resentida por el divorcio y por ver a Mauricio con otra mujer, Patricia había contratado a un sicario a través de una intermediaria, su amiga y psíquica, Pina Auriemma. En 1998, Patricia Reggiani fue condenada a 26 años de prisión. La Dama Negra de Milán, como la apodó la prensa, se convirtió en el epítome de una tragedia moderna, una oscura fábula de ambición, amor traicionado y el lado más brutal de la obsesión. Mientras el drama judicial de la familia Gucci culminaba en una condena, la marca renacía. Los diseños de Tom Ford fueron un éxito rotundo. Gucci era, una vez más, la marca más sexy y deseada del mundo. Su resurgimiento fue meteórico, un testimonio del poder de la visión creativa y la estrategia de marketing. La dupla Ford-De Sole se convirtió en la fuerza imparable detrás del resurgimiento de Gucci. La marca se expandió a nuevas categorías de productos, incluyendo perfumes exitosos y accesorios icónicos. El emblema de la G, antes empañado por las disputas familiares, volvió a brillar con una intensidad deslumbrante. Pero incluso los cuentos de hadas tienen su fin. En 2004, tras desacuerdos sobre el control creativo y las estrategias futuras, Tom Ford y Domenico De Sole anunciaron su partida de Gucci.
Su salida marcó el fin de una era brillante, pero dejó a la marca en una posición de fortaleza sin precedentes. El legado de Tom Ford en Gucci fue transformador. No solo salvó a la marca, sino que la redefinió para una nueva generación, demostrando que incluso después de la tragedia y la decadencia, la moda podía ser un poderoso agente de reinvención. Hoy, Gucci sigue siendo una de las casas de moda más influyentes y exitosas del mundo, parte del conglomerado de lujo Kering. Su historia es una saga de claroscuros, de sueños ambiciosos, de pasiones desmedidas y de tragedias que superan la ficción. Desde las modestas aspiraciones de un joven portero de hotel en Londres hasta el glamour global de las pasarelas, la historia de Gucci es un testimonio del poder de un apellido, de la tenacidad de una visión y de los complejos lazos que unen y, a veces, destrozan una familia. El espíritu de Guccio Gucci, el sastre que soñó con la elegancia, sigue vivo en cada puntada, en cada detalle, en cada pieza que lleva el nombre de su familia. Un nombre que significa lujo, drama, pasión. Un legado eterno. La familia Gucci, una vez unida por un apellido y un sueño, encontró su dispersión en la ambición y la tragedia. Pero la marca que crearon, ese símbolo de la doble G, ha trascendido a sus fundadores, sus conflictos y sus caídas. Ha demostrado que, a veces, un legado es más fuerte que los lazos de sangre que lo crearon, capaz de resurgir, una y otra vez, de sus propias cenizas, un fénix florentino que sigue volando alto en el cielo de la moda.